Muy buenas, licenciado. Soy estudiante de tercer semestre de la materia de psicopatología del paralelo D. Me llamo Lelia Mendoza y mi tema a presentar en este trabajo audiovisual es el trastorno de la personalidad histriónica. El término histriónico tiene su origen en el latín y significa actor. Esta denominación refleja la tendencia de estas personas a percibir la vida como si fuera un escenario, en el que buscan desempeñar un papel que les permita captar la atención de los demás y obtener aquello que buscan. En las personas con trastorno de la personalidad histriónica, el objetivo principal durante las interacciones sociales se convierte en ser el centro de atención. Para ello, suelen buscar de manera constante la aprobación, los elogios y el reconocimiento de quienes los rodean, asumiendo así un rol protagónico, mientras perciben a los demás como figuras secundarias dentro de la interacción. Ahora, en la prevalencia, los datos estimados en una población general se da entre el 2 y el 3% aproximadamente, mientras que en la población clínica la prevalencia ha sido entre el 10 al 15%. Y bueno, en cuanto a su distribución por sexo, se observa un mayor predominio en mujeres, en quienes suele manifestarse mediante comportamientos y formas de expresión asociados con una feminidad exagerada. Sin embargo, este trastorno también puede presentarse en hombres y ha sido ampliamente documentado en ambos sexos. Bueno, ahora pasaré a hablar sobre los criterios diagnósticos del trastorno histriónico de la personalidad. Para diagnosticar este trastorno, los profesionales de la salud mental utilizan manuales internacionales como el DSM-5 y el CIE-10. Bueno, según el DSM-5, este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de búsqueda constante de atención y expresión exagerada de las emociones, que comienza al inicio de la adultez y aparece en diferentes situaciones de la vida. Para realizar este diagnóstico, la persona debe presentar 5 o más de los criterios establecidos. Entre los principales se encuentra la expresión, la forma de expresar las emociones de una manera exagerada o teatral, sentirse incómodo cuando no es el centro de atención, mostrar emociones superficiales o que cambian rápidamente, tener una gran facilidad para dejarse influir por los demás. También utiliza la apariencia física o una conducta seductora para llamar la atención. Hablar de manera muy general, sin muchos detalles. Creer que sus relaciones son más cercanas o íntimas de lo que realmente son. Tenemos la CIE, que nos señala que además de cumplir los criterios generales del trastorno de la personalidad, deben presentarse al menos 4 síntomas. Estos incluyen la teatralidad, la emotividad exagerada, la necesidad de ser el centro de atención, la sugestionabilidad y la preocupación excesiva por la apariencia física. Además, puede observarse características como el egocentrismo, la necesidad constante de aprobación, la facilidad para sentirse herido y, en algunos casos, conductas manipuladoras para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, vamos a pasar con el diagnóstico diferencial, donde vamos a hablar primero del trastorno de la personalidad límite. Ambos buscan atención y presentan cambios emocionales, pero el trastorno límite de personalidad se caracteriza por conductas autolesivas, relaciones muy inestables, miedo al abandono y problemas de identidad. El trastorno de personalidad antisocial. Ambos pueden ser manipuladores, pero el trastorno de personalidad antisocial, eh, la manipulación busca obtener poder o beneficios personales y suelen acompañarse de conductas que violan las normas y los derechos de los demás. El trastorno de la personalidad narcisista. Ambos aquí necesitan atención, pero la persona con trastorno de personalidad narcisista busca admiración por sentirse superior, mientras que el trastorno de personalidad histriónico
La atención se obtiene mediante la dramatización y la expresión exagerada de las emociones. El trastorno de personalidad dependiente. Ambos buscan apoyo y aprobación, pero el trastorno de personalidad dependiente predomina la dependencia y el miedo por estar solo, sin la teatralidad ni la conducta seductora y las características del trastorno de la personalidad histriónico. Y por último, las enfermedades médicas o consumo de sustancias. Antes de diagnosticar un trastorno histriónico de la personalidad, es necesario descartar que los síntomas sean consecuencias de una enfermedad médica o del consumo de alcohol, drogas o medicamentos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, la principal intervención es la psicoterapia, ya que no existe un medicamento que cure el trastorno histriónico de la personalidad. Los fármacos solo se utilizan como apoyo para controlar síntomas relacionados, como la ansiedad cuando es necesario. Dentro de la psicoterapia se emplean técnicas como el entrenamiento en relajación para disminuir la ansiedad y el entrenamiento en habilidades sociales para mejorar las relaciones con los demás. Entre las terapias más utilizadas se encuentra el entrenamiento de empatía, que ayuda a comprender mejor los sentimientos de otras personas. También se da la terapia de integración, que busca regular las emociones y mejorar las relaciones interpersonales. La terapia cognitiva, que trabaja sobre los pensamientos distorsionados, la impulsividad y el miedo al rechazo. También tenemos la terapia relacional emotiva, que ayuda a cambiar las creencias irracionales, especialmente la necesidad constante de aprobación. Podemos decir que como conclusión, aunque estas terapias han demostrado resultados positivos, todavía se necesita más investigación para confirmar cuál es el tratamiento más efectivo para este trastorno.